Cuando sale una secuela de Solo en Casa, las expectativas son inevitablemente altísimas. La primera película no era solo una comedia navideña, era un equilibrio perfecto entre caos, inocencia y una puesta en escena milimétrica. Solo en Casa 2, Perdido en Nueva York, toma esa fórmula y la traslada a un escenario más grande, más ruidoso y mucho más peligroso. No todo funciona del mismo modo, pero la película está llena de detalles, decisiones de producción y pequeñas rarezas que cuentan mucho más de lo que parece. Y es justo desde ahí que empezamos. Reunir nuevamente a un reparto tan numeroso no era para nada algo garantizado. Aún así, en la secuela regresan prácticamente todos los miembros de la familia McAllister. La única excepción es Linny, la hermana mayor de Kevin, interpretada por una actriz diferente a la del primer film. Un cambio mínimo, pero uno de los pocos indicios de que la secuela, aunque busca una continuidad total, no es una copia perfecta del original. El éxito de la primera película convirtió a Macaulay Culkin en una celebridad mundial. Para la secuela, su salario pasó de unos $110,000 a $4,5 millones, más un porcentaje de la recaudación. Un salto enorme que deja claro hasta qué punto la película ya giraba completamente en torno a él. Sin Kevin, simplemente, Solo en Casa 2 no existiría. El personaje de la señora de las palomas podría parecer una simple figura secundaria. En realidad, Brenda Fricker ya había ganado un Oscar por Mi pie izquierdo y es considerada una de las actrices irlandesas más importantes de la historia. Su presencia le da a la película un peso emocional poco habitual para una comedia navideña, sobre todo en las escenas más silenciosas junto a Kevin. En el Hotel Plaza nos encontramos con rostros memorables como Tim Curry y Rob Schneider. En los créditos finales aparecen acreditados de forma genérica, pero dentro de la película sus personajes tienen nombres muy concretos: el señor Héctor, Cedric y Hester Stone. Celebrity Ding Dang Dong nunca existió, pero su elenco sí. El presentador es Bob Eubanks, una figura histórica de los concursos televisivos estadounidenses, acompañado por auténticas celebridades de la televisión como Rip Taylor, JP Morgan y Jimmy Walker. Es uno de esos momentos en los que la película juega a mezclar realidad y ficción. Donald Trump aparece brevemente en la película porque en ese momento era el propietario del Hotel Plaza. Según Chris Columbus, su presencia fue una condición necesaria para poder rodar dentro del hotel. Un cameo que en 1992 pasó casi desapercibido, pero que hoy se percibe con un tono completamente distinto al de su estreno original. Después de algunas proyecciones de prueba, el cameo de Trump estuvo a punto de ser eliminado. Sin embargo, la reacción positiva del público convenció a la producción de mantenerlo. Años más tarde, incluso circuló una petición, apoyada también por Macaulay Culkin, que proponía una sustitución digital, una prueba clara de cómo un detalle mínimo puede cambiar de significado con el paso del tiempo. En la escena del plaza, Trump le dice a Kevin que vaya hasta el fondo del pasillo y a la izquierda. Sin embargo, Kevin va claramente hacia la derecha. Es un error de continuidad diminuto. El ataque de las palomas a los ladrones no es un efecto digital. Joe Pesci y Daniel Stern fueron cubiertos de semillas mientras alrededor de 300 palomas reales eran soltadas en el set. Stern contó que una de ellas incluso terminó dentro de su boca. Una decisión extrema, totalmente coherente con la comedia física desatada de la película. En una versión inicial del guión, el personaje de la señora de las palomas tenía nombre: Annie. La escena final en la que se revelaba fue eliminada, dejando al personaje deliberadamente anónimo, una elección que refuerza su papel simbólico dentro de la historia, más que uno estrictamente realista. La tienda de juguetes Duncan's no existe en la realidad. Aún así, está claramente inspirada en la famosa FAO Schwarz de Manhattan, una de las jugueterías más icónicas de Nueva York. La idea era transformarla en un lugar casi de cuento, el sueño absoluto de cualquier niño y la pesadilla perfecta para los ladrones. Tras el éxito de la película, también se lanzó un videojuego para Nintendo. Aún así, el resultado fue decepcionante. Un título considerado mediocre y poco inspirado, visto más como una operación comercial rápida que como un proyecto creativo real. El Talkboy no existía antes de la película. Fue creado específicamente por John Hughes para Solo en Casa 2 y solo después de su éxito se produjo de verdad, gracias a Tiger Electronics. De objeto ficticio pasó a fenómeno comercial. En 1992 se convirtió en uno de los regalos más deseados por los niños. Solo en Casa 2 tuvo un estreno muy potente en taquilla, estableciendo un nuevo récord para el mes de noviembre. Aún así, no logró superar la recaudación de la primera película. Con alrededor de $359 millones en todo el mundo, siguió siendo un enorme éxito, aunque lejos de los números históricos de Solo en Casa. En un inicio, la producción llegó a considerar la idea de rodar Solo en Casa 2 y Solo en Casa 3 de forma simultánea. El plan se abandonó más tarde y dio lugar a una tercera película completamente distinta, con nuevos personajes y una nueva historia, marcando de hecho el final del arco narrativo de Kevin McAllister.
En la película, Kevin ve un anuncio del Hotel Plaza y escucha el número 1-800-759-3000. En ese momento era realmente el número del hotel. Hoy, en cambio, el Plaza utiliza un número con el prefijo 212 de Nueva York, convirtiendo esa escena en una pequeña cápsula del tiempo del periodo en el que se rodó la película. En la primera película, Kevin llevaba una chaqueta marrón de cuadros. En la secuela, esa misma chaqueta la lleva Fuller, el primo interpretado por Kieran Culkin, hermano real de Macaulay. Un detalle de continuidad casi invisible, pero totalmente coherente con la obsesión de la saga por los objetos. En Solo en Casa 2, el canto del tío Frank no se escucha hasta que Kevin entra en la habitación, aunque la puerta ya esté abierta. Además, cuando Kevin vuelve a escuchar la grabación, se oye una versión más larga de la que realmente fue grabada. Un error de audio clásico que pasó desapercibido durante años. Entre la primera y la segunda película también cambia la marca de los refrescos. En el primer film, Fuller bebe Pepsi, claramente visible en varias escenas. En la secuela, en cambio, pasa a Coca-Cola, un detalle que también refleja los cambios en los acuerdos comerciales detrás de cámaras. En una escena aparece un ejemplar del Chicago Sun-Times que habla de la fuga de los ladrones mojados de prisión. Junto a esa noticia se pueden leer otros titulares locales, incluida una victoria de los Chicago Bulls. Hay un gag que conecta silenciosamente las dos películas. La estatua frente a la casa de los McAllister es derribada varias veces en la primera película, por el repartidor de pizzas, por un coche de policía y por una furgoneta. En la secuela, la misma idea regresa cuando otra furgoneta rumbo al aeropuerto la tira al suelo de nuevo. Es comedia por acumulación, no por un solo chiste. Kevin se sienta junto a un hombre que habla solo francés y que él no entiende. Algunos espectadores tradujeron el diálogo y descubrieron que el hombre simplemente está pidiendo recomendaciones de restaurantes, porque es su primera vez en Estados Unidos. La película juega con el punto de vista de Kevin. La información está ahí, pero él no puede acceder a ella. Kevin sube por error a un vuelo con destino a Nueva York en lugar de Miami. En el aeropuerto se escucha el anuncio del vuelo 226 hacia Nueva York. American Airlines Flight 226 to New York is now in the final 40 crossings. Pero una vez a bordo, la azafata da la bienvenida a los pasajeros del vuelo 176. Welcome aboard American Airlines Flight 176, non-stop to New York. Our flight time will... Un típico error de continuidad de la época, detectable solo tras varias revisiones. La azafata que informa a Kevin de que ha llegado a Nueva York está interpretada por Ali Sheedy. Es la misma actriz de The Breakfast Club, otra película icónica escrita por John Hughes. Un pequeño cameo que crea un vínculo invisible entre dos mundos cinematográficos muy distintos pero nacidos de la misma mente. Kevin compra un traje demasiado grande en el Hotel Plaza porque no tiene su equipaje. En el albornoz aparece el logotipo del hotel a pesar de que el Plaza nunca tuvo piscina. Un detalle que deja claro cómo muchos objetos de utilería fueron creados específicamente para la película, sin preocuparse demasiado por el realismo. Chris Columbus, director de ambas películas, hace un cameo en una escena dentro de la tienda de juguetes Duncan's. En la secuela, la mano de Harry todavía muestra la cicatriz con forma de letra M. Es la marca que le dejó el picaporte ardiendo de la casa de los McAllister en la primera película. Solo en Casa 2 no es solo una secuela más grande y más ruidosa. Es una película que vive de los detalles, de continuidades escondidas y de pequeñas decisiones que, vistas hoy, cuentan mucho más de lo que parecía en su momento. Y es precisamente eso lo que la hace tan divertida de volver a ver, año tras año, especialmente en Navidad. Si has notado otros detalles o curiosidades, escríbelos en los comentarios y dime qué escena nunca te saltas cada vez que la vuelves a ver. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video.